Bienvenidos hermanos, bendecido día. Hoy Dios tiene un banquete para nosotros a través de su palabra. Recordemos que su palabra ha sido inspirada por Él. Le ruego que abran su corazón y su entendimiento a Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por la misericordia que tú tienes para con tus siervos aquí. Rogamos, bendito Dios, que perdones todos nuestros pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, inteligencia espiritual en el conocimiento de ti. Háblanos y que tus siervos te escuchemos. Danos la bendición, Padre, de tener una relación contigo, de conocerte, de amarte, de servirte, de depender de ti, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, el tema que Dios tiene para nosotros hoy dice: lo que hago es en fe. Lo que hago es en fe. ¿Sí? No. Lo que hago es en fe. Medítenlo. Pónganlo en su mente y en su corazón. Lo que hago es en fe. Y este tema está basado en su palabra, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 17. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fe. Recordemos que es fe, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que lleva a cabo y que la realiza y que la creó fue Jesús. Puestos sus ojos en Él. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver, lo que realmente es. Dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué nos quiere decir esto? Fe, si no tiene obras, y obras es algo que se realiza, un mandato. Hacer real lo que haces o lo que dices. Obrar es hacer real lo que haces o lo que dices. Hacer verdad, hacer real lo que haces o lo que dices. Y si no es así, es muerta en sí misma. Y un muerto no existe, no tiene vida. Y aquí nos dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Quiere decir que si lo que hacemos o lo que decimos no es real, no lo creemos, no creemos que es real, que Jesús es el autor y consumador de la fe y que lo hace a través de nosotros, no sirve. Su palabra también nos dice, y Jesús nos dice, que separados de Él, nada podemos hacer. Y con Él, como lo puso en los labios de Pablo en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, meditemos esto. Es mi fe, dice, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. La fe que yo tengo en Jesús, si no hago lo que Él me dice, no me sirve de nada. Y esto vamos a ver en el contexto de este mismo pasaje, en este mismo libro de Santiago. En el capítulo 2, vamos a ir del versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle, hermanos?
Podemos hablarlo entre nosotros, hermanos, tenemos el mismo Padre, hemos sido engendrados espiritualmente, hemos nacido de nuevo al haber aceptado y confesado con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador personal y creído con todo nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Hemos nacido de nuevo, quiere decir que ahora nuestro Padre es Dios, por eso ahora nos llamamos hermanos, hermanos míos. ¿De qué aprovecharás? Alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Qué beneficio tendrá a quien que dice que tiene fe y no actúa en base a ello? Dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle si yo he creído, pero no la ejecuto, no la realizo en mí? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador personal. Y creo que cuando sea llamado a su presencia, voy a estar con Él y voy a tener vida eterna porque su palabra lo dice. ¿A través de quién? De mi Señor y Salvador Jesucristo. 15. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice, si un hermano o una hermana que han confesado con sus labios que Jesús es su Señor y han creído en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, están desnudos. Podríamos decir desnudos, pobremente vestidos. Si un hermano o una hermana están pobremente vestidos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, tienen necesidad de tener algo que es imprescindible, que no pueden vivir sin eso. Dice del mantenimiento de cada día, de que de ser provistos de alimento, de sustento y de vestido. Dice, y aquí están, no tienen para ello, ¿verdad? Dicen, alguien que te diga, ¿sabes qué? No tengo para comer ni para vestir. Y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? ¿Alguna vez se ha acercado algún hermano o una hermana a ti y te ha dicho, tengo esta necesidad? Y le has dicho, voy a orar por ti, pero no has hecho nada. O le puedes decir, Dios proveerá. Pero si Dios ha puesto en tu corazón su misericordia y el tener esa parte de que te pongas en el lugar de ese hermano o esa hermana en proveerle, pero en vez de ello le dices, voy a orar por ti, vamos a orar, Dios proveerá, Dios proveerá. Es lo que nos está diciendo aquí Santiago en estos versículos. Y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Te está diciendo que no tienen con qué saciarse, no tienen con qué calentarse. ¿Cómo les dices que se sacien y que se calienten y que vayan en paz? Dice, pero las cosas que son necesarias para el cuerpo no se las dan. Entonces, ¿de qué aprovechan? Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. 17, que es el versículo que estamos viendo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si ves que Dios te muestra y que el hermano o la hermana se manifiesta que no tiene para comer ni para vestir, y tú le dices, vamos a orar, o que Dios pone en tu corazón, ayúdala, pero no lo haces, nada más le dices, voy a orar por ti. Dice, y si no lo haces, la fe, si no tiene obras o si no haces nada, es muerta en sí misma. No hiciste nada. 18. Pero alguno dirá, aquí es donde Dios va a empezar a decirnos que es que nuestra fe se manifieste en lo que decimos y en lo que hacemos. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Tú crees? Dices, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, yo lo creo. Dice, tú tienes fe y yo tengo obras.
Tú lo piensas, tú piensas en la fe y yo hago la fe. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Creo que Jesús es el autor y consumador de la fe. Creo que Él, en su palabra, como dice Pablo, como lo dice en los labios de Pablo nuestro Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo piensas, pero no lo crees, no lo realizas, no tienes esa confianza. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Tu fe sin obras. Como esos hermanos que mencionamos, o sea, necesito comer y que necesito vestir, pues vamos a orar. Pero cuando oras no tienes la certeza de que Dios va a proveerles. Muéstrame tu fe sin obras. Dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por lo que yo hago y por lo que yo digo. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Dios es uno? Recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres y son uno. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Sí? Bien haces. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen que Dios es uno. Dice que aquí que creen que es uno y tiemblan. Quiere decir que los demonios le tienen miedo a Dios. Pero si lo vemos, no se han arrepentido. Van a ir al lago de fuego. Quiere decir que sí creen en Dios, pero no le han creído a Dios. 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Que lo que crees, si no lo realizas, si no lo dices, si no lo haces, no sirve de nada. Está muerto. Un muerto no puede hacer nada, está totalmente suspendido de todo movimiento. 21. Empieza más a explicarnos Dios lo que nos quiere decir en este pasaje de que la fe sin obras está muerta. 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Recordemos ese momento en el que Dios le pide a Abraham, a Isaac, que lo sacrifique. Y Abraham obedece. Abraham le cree a Dios. Su fe se manifiesta en lo que hace, en creerle a Dios, no en su mente ni en su corazón, sino a su Señor. Su Señor le ha pedido a su hijo, el que Dios le había prometido, que lo sacrificara, que lo matara. Y realmente estaba probando a Dios a Abraham, si le creía o no a Dios, si confiaba o no en Él, si adoraba a su Dios, a su Padre, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente. Recordemos que adorar es poner en primer lugar. Abraham puso a Dios en primer lugar y actuó, no en base a su mente ni a su corazón, sino a obedecerle a Dios. Confió en lo que Dios le estaba diciendo y acató la voluntad de Dios. 22. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Tú actúas en fe? ¿Lo que dices y lo que haces es en Cristo? ¿Es en el Dios Todopoderoso en el que has creído? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Su mente decía no. Su corazón tal vez estaba partiéndose, pero él confió en su Dios y lo llevó a cabo. Recordemos que tuvo toda la intención de matar a Isaac, porque Dios así lo había pedido.
Se había negado a sí mismo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiere decir, obedézcame. 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Recordemos que Abraham fue llamado por Dios en la tierra donde se encontraba, y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo a dónde iba a ir, ni a dónde lo iba a llevar. Nada más le dijo, tienes que salir de aquí y vas a ir a donde yo te diga. Sin saber a dónde iba él, acató la orden, le creyó a Dios y salió de su tierra y de su parentela a un lugar que totalmente desconocía, confiando en su Dios. Dice que le fue contado por justicia, que fue justo delante de Dios por haberle creído a su Señor. Y fue llamado amigo de Dios. Le creyó a Dios y obró obedeciéndole a Dios, y dice que Dios lo llamó su amigo. Y la palabra nos dice que amigo hay más unido que un hermano. Dios lo llamó su amigo. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Puedo decir, como dice Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice, he confesado que Jesús es mi Señor. Ahora Él ha tomado el control de mi vida. Él es el Señor y yo soy su siervo. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras. Después de que yo he confesado que Jesucristo es mi Señor y he creído en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, ahora Él es el que toma el control. Ahora es Él el que ha entrado a mi corazón, porque en Efesios dice su palabra, que después de que hemos creído, el Espíritu Santo viene a morar, a sellar nuestro corazón, a habitar en nuestro ser. Ahora tenemos a Dios en nuestro corazón, y ahora nosotros estamos en su corazón. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Creo y actúo. 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab le creyó a Dios. Creyó que Dios iba a destruir el lugar en donde ella vivía. Y podíamos pensar humanamente, si me quedo sin casa y Dios destruye todo esto, ¿qué voy a hacer? Pero ella creyó en Dios y obró protegiendo a estos dos hombres que iban a ver la tierra de espías. Pero ella creyó en Dios, confió en Dios y por lo tanto actuó. Los reservó para que no les hiciera nada. Les dijo que salieron después de 2 días, los bajó por una canasta y les dijo que cuando ellos tomaran esa tierra, se acordaron de ella. Y estos espías le dijeron, sí, todo lo que esté en tu casa va a ser guardado y no te haremos daño. Ni los conocía, pero conocía al Dios Todopoderoso que movía los corazones de estos 2 hombres y de su pueblo Israel. Ella confió en Dios, no en sus pertenencias, no en su familia, no en la ciudad que vivía. Confió en Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella esperaba que Dios la bendijera. Ella esperaba y confiaba en Dios y esa fe hizo que ella actuara. 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
Así también la fe sin obras está muerta. Cuando somos llamados a la presencia de Dios, el Espíritu dice que regresa a Dios. Y el cuerpecito, el estuchito que tenemos, regresa a la tierra porque somos polvo. Quedamos sin vida, podríamos decirlo así. Nuestra alma queda ahí, quieta, estática, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y nos lleve a su presencia, a los que hemos creído como nuestro Señor y Salvador en Él. Dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando se va el espíritu de una persona, muere. Para nosotros humanamente, muere. Ya no tiene nada, ya no hay vida en su cuerpo. Así también la fe sin obras está muerta. Lo que haces y lo que dices es en fe. ¿Haces lo que Dios dice que hagas? ¿Confías en Él, en sus promesas, cuando Él te dice que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece? Todo en Cristo, porque Cristo está en ti, tú crees en Él, Él intercede por ti, dice su palabra y Él mismo lo dijo, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Confías en eso? ¿Confías en que Él te va a sustentar, el que Él te va a mantener, el que Él te va a proteger, el que te va a proveer, el que Él te va a guiar? Lo que dices y lo que haces es lo que Dios dice que hagas. En base a estos dos ejemplos de Abraham y de Rahab. Abraham le creyó a Dios, no sabía a dónde iba, pero después la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dejó de trabajar en donde estaba, dejó de hacer las actividades que realizaba y salió con la familia que tenía, confiando en Dios. Y Rahab tenemos la otra parte. Confió en Dios, en el Dios que iba a destruir la ciudad en donde ella vivía. Se iba también a quedar sin nada. Y por lo tanto actuó creyéndole a Dios, creyendo que ella iba a ser protegida por el Dios de dioses y por el Rey de reyes. Dios actuó, ellas dos actuaron en base a lo que Dios le puso en su corazón, a lo que Dios les pidió. ¿Hay algo, hermanos o hermanas, que Dios les ha pedido a través de su palabra y le hemos creído y hemos actuado en ello? Recordemos al joven rico que viene con Jesús, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿has guardado los mandamientos? Le dice que sí, y después le dice, bien, ven y sígueme. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y dice la palabra que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. No actuó, no obró en fe, no le creyó al Señor de los señores y al Rey de reyes. Confió más en sus riquezas que en el Señor que le decía, ven y sígueme. Quédate sin nada, absolutamente sin nada. Ven y sígueme. Podemos ver a sus discípulos, a esos pescadores que fueron llamados por el Señor, que las únicas palabras que dijo el Señor les dijo, ven y sígueme. Y dice que todos ellos dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Dejaron todo. Pusieron a Jesús en primer lugar en sus vidas y se sometieron a Él. Y se sometieron a Él. Hermano, hermana, lo que tú haces y lo que tú dices es en base a lo que Dios te dice que hagas y que digas. ¿Actúas en fe? ¿Actúas en lo que Dios te dice que hagas? ¿Puedes confiar en Él y esperar en Él a pesar de que no veas nada, de que no sientas nada, de que te quedes posiblemente sin nada, atado, podemos de alguna manera así? ¿Te has sentido alguna vez así, impotente, que no sabes qué hacer, no sabes qué decir, no sabes qué sentir y te sientes atado? En ese momento, ¿qué haces? ¿Te desesperas? ¿Te angustias? ¿Te entristeces? ¿O clamas al Señor? Como en Mateo nos dice,
Cuando Jesús está en Getsemaní, les dice, velad y orad, velad y orad. Ves lo que Dios hace y lo que Dios te dice y hablas con Él en ese diálogo, en esa unidad, para que tú y Él hagan su voluntad, hagan su voluntad. Recuerda que tú has sido llamado para su gloria. Él te formó y te hizo para su gloria. Lo que haces glorifica a Dios. ¿Eres verdadero en lo que dices y en lo que haces? ¿Pueden las personas que están alrededor tuyo decir que Cristo está en tu corazón? ¿Que Cristo está en lo que estás diciendo? ¿Que Cristo está en lo que estás haciendo? ¿Que lo estás haciendo juntamente con Él? Él está siendo honrado y glorificado, amado y servido y obedecido por ti. ¿Tienes la certeza de que lo que estás haciendo y diciendo es lo que Dios quiere que digas y hagas? ¿Actúo en fe? ¿Actúo conforme a lo que Dios me dice en su palabra? Bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias porque nos has dado la bendición de oír tu voz a través de tu palabra, Señor. Y danos la bendición de que no solamente tenemos y que confiamos en ti, en nuestro pensamiento, sino en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que oímos. Que tú puedas oírlo, que tú puedas verlo, que tú puedas hacerlo, que tú puedas decirlo, que tú lo hagas, que lo hagamos juntos, Señor, porque tú has venido para que tengamos una relación contigo. Gracias, bendito Señor. Bendícenos en no solamente ser oidores de tu palabra, sino ser hacedores de tu palabra. Que actuemos en fe. Bendito y alabado seas, Señor. Todo honor y gloria a ti. Gracias, bendito Dios. Te rogamos también que pronto nos des la bendición, Señor, de que como Iglesia Bautista Betel, te adoremos juntos, Señor. Te pongamos a ti en primer lugar, Señor. Y que nos des la bendición, Padre, de amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y amar es dar. Tú mismo nos pusiste la muestra cuando nos dices en Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú te diste primero. Gracias porque nos da la bendición y la oportunidad de darnos en Cristo a ti. Y nos das tu Santo Espíritu para poder llevarlo a cabo y hacerlo correctamente. Bendícenos, Señor, y gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos veremos pronto.